y folletos relacionados con las buenas prácticas en la gestión ambiental de residuos sólidos. Actualmente trabaja en la ONG Ciudad Saludable como especialistas en estudios de impacto ambiental y la elaboración de expedientes técnicos de infraestructuras para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Buenas tardes, biólogo Rodolfo. ¿Me puede escuchar, por favor? Sí, buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, ¿qué tal? Voy a compartir las diapositivas y usted las va presentando y me dice siguiente para poder seguir con la siguiente diapositiva. ¿Está bien? Ok. Ok, muchas gracias. Bien, ante todo, buenas noches con cada uno de los participantes. Agradecer a Alexa por permitirnos poder compartir con ustedes un poco de el trabajo que venimos realizando a nivel personal e institucional. Y por favor, cualquier duda y consulta, bueno, ya a través del chat o al final de la exposición, o si desean interrumpir también la exposición, igual podemos hacerlo bajo esa manera, ¿ya? Empezamos con la primera, por favor. Bien. Cuando nosotros hablamos de del manejo y gestión de los residuos sólidos, nosotros tenemos que tener en cuenta de que tenemos una de las normativas más importantes a nivel del país y en general a nivel ambiental. Tenemos muchas normas que han sido promulgadas para proteger y cuidar el ambiente, y en este caso normas ya más transectoriales, como es el caso de para la gestión de los residuos sólidos. A nivel de normas generales, quizá las más conocidas o las más importantes para este tema del manejo y gestión de residuos sólidos viene a ser la que se ha aprobado el año 2016, el decreto legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su reglamento, que ha sido aprobado un año después, el año 2017, a través del decreto supremo 014, ¿no? También tenemos otras dos leyes muy importantes que contribuyen con la gestión de residuos sólidos, que es la 29419 y su reglamento, que es la ley que promueve la actividad del reciclador. Otras de las normas más importantes también que podemos mencionar a nivel del manejo y gestión de residuos sólidos, que si bien es cierto no son normas vinculantes, pero sí son normas técnicas y que contribuyen con la gestión, en este caso la norma técnica 900-058-2019 del Ministerio del Ambiente también, la cual propone los códigos de colores para el almacenamiento de los residuos sólidos. Quiero hacer un paréntesis acá, y es que por la situación en la cual nosotros estamos viviendo, es que se han generado algunas normas también muy importantes, como la Resolución Ministerial 239-2020 del MINSA, que da a conocer los lineamientos para la vigilancia y prevención de la salud de trabajadores con riesgo de exposición. Entonces, este sería un resumen de todas las normas con las cuales vamos a trabajar o se trabaja el tema de la gestión integral de los residuos sólidos. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo está la situación de la gestión de los residuos sólidos a nivel del Perú? A nivel del Perú, nosotros tenemos una generación diaria aproximadamente de 20,000 toneladas diarias de residuos sólidos. Si nosotros hacemos una comparación con la cantidad de residuos que generamos y qué espacio se necesitaría para darle una disposición final adecuada a esos residuos, estaríamos hablando de que nos servirían para llenar 3 estadios nacionales, ¿no? Ustedes seguramente conocen el Estadio Nacional en Lima. Entonces, imagínense la cantidad de residuos sólidos que nosotros estamos generando. Definitivamente es una cantidad bastante alta. La siguiente. Bien, si hablamos de la situación de la gestión integral de residuos sólidos, nosotros a nivel de generación
este es todo el ciclo de vida de los residuos sólidos, veríamos que a nivel de generación estamos hablando de 20.000 toneladas diarias y más o menos por habitante estaríamos hablando de 800 gramos habitante día, ¿no? A nivel de Lima, que es una de las ciudades que más genera, estamos hablando de 8.828 toneladas día, más o menos 870 gramos habitante día. Y a nivel de Arequipa, estamos hablando de entre 650 toneladas día a 700. Bien, continuamos. Si por favor podemos apagar sus micros. Bien, les decía, a nivel de generación en Arequipa estamos con una generación aproximada entre 700 a 750 toneladas diarias de residuos sólidos, con una generación per cápita también entre los 800 gramos a 900 gramos. A nivel de almacenamiento, la mayoría de distritos ha iniciado con una contenerización. Existen diferentes tipos de sistemas de almacenamiento para vías públicas, en este caso, desde los tachos papeleros que generalmente se ubican en las principales plazas o en algunas vías, hasta los contenedores que pueden ser contenedores subterráneos o contenedores que están por encima del suelo, ¿no? Existe un sistema de barrido y limpieza también. Generalmente existen, bueno, el sistema de barrido y limpieza es en algunos casos mecanizado, en otros casos es manual. Generalmente quienes se hacen cargo del servicio de limpieza pública se hacen cargo de 1.5 kilómetros de barrido de calles, dependiendo, ¿no? Si es que es un papeleo o si es que es un barrido propiamente dicho, ¿no? Para el tema de la recolección, la mayoría de los distritos del país tienen ya carros compactadores. En algunas ciudades generalmente pueden ser algunos vehículos baranda, los cuales han sido acondicionados para este fin. Y en algunos otros casos se hacen ayudar por las trimóviles o los motofurgones, ¿no? En cuanto al tratamiento y reciclaje, ahí sí vamos a mencionar algunos datos. Podemos mencionar que, por ejemplo, solamente el 4% de los residuos sólidos son reciclados, ¿no? Estamos, miren, del total que estamos hablando más o menos en cuanto a la generación, un promedio de el 20% de estas 20.000 toneladas que se genera, que es aprovechable. De ese 20%, solamente el 4% de los residuos sólidos están siendo aprovechados. Existen 264 asociaciones de recicladores debidamente registradas ante registros públicos, ante la SUNARP, y que son insertadas dentro de la gestión municipal, ¿no? Y solamente el 1.3% de los residuos sólidos orgánicos son valorados o son valorizados, perdón, generalmente en abonos orgánicos, en este caso el compost, ¿no? Si hablamos de la composición física de los residuos, estamos hablando, dependiendo de la región y de la ciudad, que normalmente entre el 50 y el 60% de la composición de esas 20.000 toneladas de residuos sólidos, el 50 a 60% es materia orgánica y solamente de ese 60% el 1.3% es valorizado, ¿no? A nivel de transferencia, no todas las municipalidades tienen. Por ejemplo, en el caso de ciudades pequeñas como Arequipa y otras, no hay estaciones de transferencia, o si es que la tienen, no están funcionando adecuadamente, ¿no? A nivel de disposición final, sí es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión, y es que según reportes de la UEFA, a nivel del Perú solamente tenemos 52 rellenos sanitarios, 6 de rellenos de seguridad, y existen 1.585 botaderos. ¿Qué quiere decir esto? Que existen ciudades en donde la disposición final es inadecuada, ¿no? Generalmente botaderos a cielo abierto, y que estos obviamente se convierten en un problema de inadecuado manejo de residuos sólidos y por ende contribuyen con la contaminación ambiental. La siguiente, por favor. Estas imágenes nos tratan lo que sucede actualmente en el país. Una de las características que todavía tenemos en el país es que somos una sociedad excesivamente consumista. Nosotros tenemos nuestros hábitos de usar y botar.
¿Cuántos de nosotros, a pesar de que se ha aprobado la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, pero hasta antes de esta situación de emergencia, nosotros todavía evidenciábamos que en muchos restaurantes o puntos donde se vendían comida al paso o en los mercados, todavía la gente tenía el hábito de pedir bolsas plásticas, ¿no? Eso en cuanto a generación. A nivel de almacenamiento temporal que le damos a los residuos, en muchos distritos y muchas regiones, uno de los problemas es que no existe la suficiente cantidad de tachos papeleros, perdón, o de contenedores, o lo que hacemos nosotros como población es de que al ver que el contenedor ya está lleno, lo que hacemos es colocar los residuos sólidos alrededor de los contenedores y generamos un problema mayor. Otro de los problemas que sucede en nuestro país es el reciclaje informal. Si bien es cierto, hemos mencionado que existen muchas asociaciones de recicladores que ya han sido formalizados y que insertados dentro de la gestión municipal, aún todavía es posible evidenciar que existen recicladores informales quienes salen generalmente a las vías más transitadas o están alrededor de los mercados rompiendo las bolsas y haciendo que los residuos sólidos que estaban dentro de una bolsa sean desperdigados en las vías públicas, convirtiéndose también en un problema de contaminación no solo al ambiente, sino que también afecta a la salud de las personas. Otro de los problemas graves que tenemos es, habíamos mencionado que existen 1.585 botaderos a nivel del país y en muchos de estos existen todavía recicladores que están acopiando material en este lugar. Y en algunos casos, lamentablemente, todavía se ha evidenciado que son o ancianos o mujeres gestantes y en algunos casos, en algunos de estos botaderos, es posible evidenciar que todavía hay algunos niños que están en estos lugares exponiendo su vida, obviamente, y la salud especialmente, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, como les había mencionado, la UEFA hace un informe también de todos los botaderos, de los 1.585 botaderos, pero además hace una clasificación de los 20 lugares más críticos a nivel del país, y entre ellos los lugares más críticos es La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Cusco y Tacna, que son las ciudades que todavía tienen una gran problemática a nivel de la gestión de residuos sólidos. Si bien es cierto, de estos departamentos o regiones que se han mencionado, algunos ya han empezado a cambiar la situación. Y por ejemplo, en el caso de Cusco, Arequipa, ya se ha mejorado, pero todavía existen regiones que tienen una problemática ambiental bastante fuerte con el inadecuado manejo de los residuos sólidos. La siguiente, por favor. Bien, continuamos. Frente a toda esta problemática que nosotros hemos mencionado, uno de los problemas que también tenemos que analizar es el alto porcentaje de morosidad. A nivel del Perú, existe una gran cantidad de población que no se hace cargo del pago del servicio de limpieza, de la prestación del servicio de limpieza que reciben. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros hacemos un análisis, por ley, todos los servicios que se prestan, tienen que ser asumidos por en este caso, por el que es beneficiario del servicio. Y si nosotros nos referimos al servicio de limpieza pública, nosotros tendríamos que asumir los costos por la recolección, transporte y adecuada disposición final de los residuos sólidos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, a nivel del país tenemos porcentajes de morosidad que van desde los 60, 70 hasta 80%, inclusive en algunos distritos, obviamente afectando a los recursos municipales que muchas veces tienen que subvencionar el servicio de limpieza pública. Entonces, ese es un problema que también definitivamente nosotros tenemos que empezar a reflexionar y convertirnos en un grupo de personas que tenemos que ayudar a diseminar la información de que es importante que nosotros asumamos el pago por los servicios que nos prestan, en este caso el servicio de limpieza pública, ¿no? Frente a toda esta situación de problemática del inadecuado manejo de residuos sólidos, es que el Perú se ha planteado retos.
teníamos el reto de que al 2021, con el motivo de celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, tendríamos que haber cumplido ciertas metas. Lamentablemente, por diversos motivos, no hemos llegado a cumplir estas metas, y no solo eso, sino que a nivel mundial es de que se reestructura el sistema o la agenda ambiental global, de tal manera que se habla de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, la Agenda 2030, en la cual los países como el nuestro nos comprometemos a cumplir ciertas metas o ciertos objetivos para cumplir esta Agenda 2030. Además, también tenemos que mencionar que dentro de los intereses que tiene el país como tal, nuestro interés de formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es una organización que contribuye o promueve mejores políticas para una vida mejor. Es decir, nos da recomendaciones a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico, para que como país nosotros nos pongamos una meta y empecemos a trabajar para el cumplimiento de esta meta. Entonces, bajo este concepto de la Agenda 2030, de contribuir con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y las recomendaciones y mejores políticas para una vida mejor de la OCDE, es decir, de esta Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, es que a nivel del Perú, nosotros en el tema de residuos sólidos nos comprometemos a cumplir ciertas metas. ¿Y cuáles son esas metas? Esas metas, como por ejemplo el cierre de brechas en el tema de la gestión de residuos sólidos, y brechas como por ejemplo la que hemos mencionado, ¿no? Que tenemos un déficit o 1.585 botaderos que tienen que ser adecuadamente dispuestos, que solamente el 4% de los residuos sólidos inorgánicos son aprovechados. Entonces tenemos que empezar a cerrar esas brechas, es decir, avanzar poco a poco y que estos porcentajes puedan disminuir, ¿no? Entonces, a nivel de cierre de brechas, hablamos que, por ejemplo, en el fondeo del Plan Nacional de Residuos Sólidos, eh, tenemos que trabajar con nuestros planes e instrumentos de gestión. No sé si me están siguiendo, por favor, con la exposición, con las diapositivas. Veo en mi pantalla no está apareciendo. Perdón, ¿se me escucha? Sí, ¿aparece ahora? No, sino que no sé si aparecen los grupos de los demás, pero igual, si puedes avanzar, por favor, estamos en la diapositiva número 8. Sí, Ya, entonces, como les decía, a partir del compromiso de como país que nosotros tenemos que cumplir ciertas metas para la Agenda 2030, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del ir hacia un gobierno de calidad con la OCDE, es que tenemos que cumplir la siguiente meta, que es la diapositiva 9, que es un mapeo a nivel de macroregiones de cómo está la gestión integral de residuos sólidos. Cada región obviamente ha avanzado de diferente manera, cada región ha trabajado de diferente manera, y hay regiones que han avanzado mucho más a nivel de la gestión de residuos sólidos y hay regiones que todavía tienen mucho por mejorar. A nivel de cierre de brechas también tenemos que trabajar cobranza de limpieza pública. Con el actual decreto legislativo 1278, que promueve o se puede generar alianzas con algunas instituciones que tienen otro tipo de servicios, como el caso de agua potable y luz eléctrica, de tal manera que el recibo de limpieza pública también puede ser anexado a estos servicios para que sea un solo cobro, y de esta manera las tasas de morosidad a nivel del país tiendan a reducirse, ¿no? A nivel de valorización de residuos sólidos también es otra meta. Nos promueven que como país tenemos que comprometernos a valorizar los residuos sólidos a nivel de industria. Acá se habla mucho del tema de economía circular y responsabilidad extendida del productor, que más adelante lo vamos a mencionar.
También es importante que dentro de las metas tenemos que promover la participación ciudadana, es decir, que tenemos que incorporar a la población dentro de los programas de gestión integral de residuos sólidos. Otro de los ejes o de las metas importantes que nosotros tenemos que cumplir también es el fortalecimiento institucional. Facultades sancionadoras, por ejemplo, a la UEFA, capacitación y asistencia técnica a nivel de municipalidades y gobiernos regionales, que tiene que haber un sistema de información consolidado. Es por eso que si ustedes han tenido la oportunidad de acceder a la plataforma del MINA, a la plataforma Sigersol, es que ahí todas las municipalidades consignan la información de cómo está la gestión integral de residuos sólidos a nivel de sus distritos, ¿no? Entonces, a raíz de querer cumplir todas estas metas que nos hemos planteado para la Agenda 2030 y para la OSD, es que el gobierno peruano, el Estado peruano, ha tenido grandes avances a nivel de gestión integral de residuos sólidos. Vamos con la siguiente, por favor. Y entonces es por eso que se empieza a trabajar mucho en el tema de la gestión integral de residuos sólidos, y entonces se da la aprobación del decreto legislativo 1278, que viene a ser la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y que esta ley, con su reglamento, el Decreto Supremo 014 del 2017, tiene dentro de del marco regulatorio cuatro puntos muy importantes. El primero es de fortalecer la institucionalidad en materia de residuos sólidos y ayudar a clarificar cuáles son las competencias a nivel de los tres niveles de gobierno, es decir, a nivel de Estado central, a nivel de gobiernos regionales y a nivel de gobiernos locales. También es importante que promueve la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. Es por eso que les mencionaba que dentro de esta ley, dentro de esta norma, se promueve que el servicio de limpieza pública puede ser asociado a otros residuos para que reduzcamos el nivel de morosidad que existe en el Perú, ¿no? Otro de los ejes importantes del decreto legislativo 1278 es que orienta al desarrollo y uso de tecnologías y métodos y procesos de producción, comercialización que favorezcan, por un lado, a la minimización en la cantidad de generación de residuos sólidos y, por el otro lado, promuevan la valorización de los residuos sólidos para su posterior aprovechamiento, ¿no? Dentro de las alternativas de valorización y reutilización, el reciclaje promueve la bioconversión, promueve dos tipos de valorización, ¿no? La valorización energética o la valorización de materiales. Y dentro del decreto legislativo también promueve, por un lado, la economía circular, que lo vamos a ver más adelante, el principio de responsabilidad extendida del productor y el principio de responsabilidad compartida, además del principio de protección del ambiente y la salud. Vayamos a mencionar, a desarrollar cada uno de estos. Por ejemplo, a nivel de principio de responsabilidad extendida, ¿qué significa? Que las empresas, antes se tenía el pensamiento de que mis obligaciones como empresa productora terminaban cuando mi producto salía de mi fábrica o de mi empresa, y ya era un problema más de sociedad y más de gobiernos locales, pero no. Con el decreto legislativo 1278 promueve que las empresas son responsables también de los residuos que dejan sus productos. Así, por ejemplo, si podemos mencionar algunas empresas, sin necesidad de mencionar nombres para no herir susceptibilidades, podemos mencionar algunas empresas, por ejemplo, cuyos productos principales son las botellas plásticas. Entonces, ¿cómo va el tema de la responsabilidad extendida? Que estas empresas lo que han hecho y lo que están haciendo es invierten en proyectos para promover el fortalecimiento de la Asociación de Recicladores y también la recuperación de las botellas plásticas, de tal manera que antes esta botella que iba a un vertedero y que disminuía la vida útil de los rellenos sanitarios, o que a veces inadecuadamente descartado por la población iba a los ríos y quebradas, ya no se conviertan en formas de contaminación, sino que estos residuos sean recolectados, adecuados y se reinserten dentro del ciclo productivo. Por consiguiente, estamos contribuyendo con el ambiente. Entonces, dentro de esto, podemos hablar los acuerdos de producción limpia, que son las empresas, que muchas empresas ya han firmado este acuerdo con el Estado peruano, de tal manera que están invirtiendo en proyectos
para hacerse cargo de sus residuos dentro del principio de la responsabilidad extendida del productor. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel del decreto legislativo 1278, se han priorizado o se han priorizado tres ejes muy importantes. ¿Cuáles son? A nivel de infraestructura, el Estado peruano está promoviendo ¿qué cosa? La valorización y la adecuada disposición final de residuos sólidos, ¿no? Tanto aprovechables como no aprovechables, y para ello se está promoviendo que se implementen plantas de valorización o centros de reciclaje. En el caso de algunos vertederos donde la disposición final es inadecuada, que se hagan celdas transitorias para una disposición final durante el tiempo que demoren en reconvertir los rellenos o los botaderos que tienen en rellenos sanitarios, o que estos puedan ser clausurados y remediados hasta que puedan construir un relleno sanitario. Y obviamente también es un reto que tenemos que tener nuevos rellenos sanitarios para que estos 1.585 botaderos puedan ser clausurados y remediados adecuadamente, ¿no? A nivel de valorización de residuos sólidos aprovechables, también podemos hablar que existe una regulación, las ordenanzas de gestión integral de residuos sólidos, que promueven la recolección selectiva a nivel de los diferentes distritos, ¿no? Dentro de la valorización también se habla mucho de la formalización de recicladores y recicladoras y certificación de competencias. Y a nivel del mercado, el Estado peruano se compromete a fomentar e incentivar el comercio del material reciclado. El otro eje importante viene a ser la cultura ambiental. A nivel de educación y ciudadanía, está promoviendo la formación de promotores escolares, juveniles, a nivel de municipios, a nivel de comunidad. También se están implementando campañas masivas de comunicación y sensibilización a través de los diferentes ministerios, los gobiernos regionales y también con el apoyo de las municipalidades, ¿no? También se está trabajando mucho en los sistemas de información. Actualmente el ministerio tiene una plataforma en donde está toda la información respecto a la gestión adecuada de residuos sólidos, pero también está sacando diferentes aplicativos como Yo Reciclo en Casa, donde puedo ubicar las principales estaciones de reciclaje o donde puedo ubicar a los recicladores, de tal manera que nosotros tengamos un acceso importante a la información respecto al adecuado manejo de residuos sólidos. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de las metas también que se ha propuesto el Estado peruano está el cierre de brechas, ¿no? Actualmente existen 50 rellenos sanitarios, según el reporte del Ministerio del Ambiente, y que solamente le llega el 52% de toneladas a estos rellenos sanitarios. Ahora se ha propuesto una meta que al 2021, como un indicador, que el 87% de los residuos sólidos generados a nivel del país puedan ser dispuestos en rellenos sanitarios, y para eso ha generado alianzas estratégicas con diversas entidades como el JICA, el BID y proyectos KfW, que están priorizando la ejecución presupuestal para darle una adecuada disposición final a los rellenos sanitarios. La siguiente, por favor. El cierre de brechas, ¿de qué depende? Por un lado, nosotros tenemos que asumir una responsabilidad también. Tenemos que entender de que el rol que tienen los municipios con la gestión de residuos sólidos no solo es competencia de ellos, sino que nosotros como población también tenemos que asumir un rol importante. Tenemos que entender que la gestión de residuos sólidos tiene diversos actores, desde el Estado peruano, la sociedad civil y también la empresa, ese famoso triángulo dorado en el cual la gestión de los residuos sólidos va a ser la más adecuada solo cuando los tres actores asumamos nuestro rol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que entre los gobiernos locales, la población y la empresa existe una responsabilidad compartida. ¿Qué significa? Que nosotros como generadores también somos parte del problema y entonces por ende también debemos ser parte de la solución, y entonces tenemos que asumir nuestro rol. Bajo ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar a nivel de gobiernos locales
empoderarnos más con el servicio de limpieza pública que se implementan a nivel de nuestros distritos y tenemos que contribuir con qué cosa, con un fortalecimiento de capacidades tanto operativas, gerenciales y financieras a nivel de las municipalidades. Como población tenemos que empoderarnos, ¿no? Cumplir nuestro rol de, por un lado, minimizar la cantidad de residuos sólidos generados y por el otro lado, nuestro rol también de segregar los residuos sólidos para entregárselos a los recicladores. Y otro eje importante que se tiene que trabajar también es el fortalecimiento de la institucionalidad municipal. La siguiente, por favor. Entonces, continuamos con esto de la cogestión. Como municipalidades, empresas, recicladores y ministerios, cada uno tiene una función. Los ministerios tienen sus propias competencias, ¿no? Como es dar los lineamientos de política para una adecuada gestión de residuos sólidos. Las municipalidades tienen sus propias competencias, como por ejemplo, solo por mencionar alguna de ellas, aplicar los instrumentos elaborados por el MINAM y también implementar las iniciativas que da el Ministerio del Ambiente. A nivel de empresas, un rol importante que tienen las empresas es dinamizar la industria del reciclaje, comprometerse también con implementar planes de valorización de residuos sólidos en sus procesos productivos o también promover el cumplimiento del principio de economía circular. A nivel de recicladores, un tema importante o un compromiso importante que deben asumir los recicladores es de asociarse, formalizarse y realizar un trabajo adecuado y efectivo, ¿no? A nivel de ciudadanía, tenemos que tomar un rol más empoderado y tener una mayor cultura ambiental. Es decir, nuestro consumo tiene que ser responsable. Tenemos que cumplir los horarios que nos dan los gobiernos locales para el recojo de los residuos sólidos. Tenemos que separar nuestros residuos sólidos en fuente y promover el reciclaje, ¿no? Entonces, si nosotros como actores, cada uno de los actores cumple sus funciones, sus competencias, definitivamente que la gestión integral de los residuos sólidos va a mejorar, ¿no? Vamos con la siguiente. A nivel de principios, como les comentaba, la valorización de residuos sólidos es uno de los principios importantes de este decreto legislativo 1278, que nos habla de dos formas de valorización, ¿no? La valorización energética, que es por ejemplo, algunos de ellos como el coprocesamiento, incineración, biodigestores, biocarts, etcétera, o la valorización material, como por ejemplo la reutilización de los residuos, el reciclaje, el compostaje o la lumbricultura, la recuperación de aceites, la bioconversión, etcétera, que son ejemplos de valorización de residuos sólidos. Algunos otros ejemplos de valorización, por ejemplo, en el caso de la materia orgánica, tenemos el biogás, el humus, la lumbricultura, el compost y el biocart, que también es una forma de valorización de los residuos sólidos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la valorización de los residuos sólidos en todo el ciclo de vida depende de tres factores muy importantes. Uno es la responsabilidad extendida del productor, es decir, que el productor tiene que comprometerse a que dentro de sus procesos productivos, si es que se generan residuos aprovechables, estos pueden ser reinsertados dentro de su proceso. Que el material de descarte puede ser aprovechado en otros casos por los recicladores, por ejemplo, para su comercialización y reinserción dentro de otras cadenas productivas, o también dentro de la valorización está la incorporación de nuevas tecnologías, es decir, tecnologías más limpias o tecnologías que promuevan el reciclaje. La siguiente, por favor. Entonces, otro de los principios importantes dentro del manejo y gestión de residuos sólidos viene a ser la economía circular. Nosotros como generadores somos una sociedad globalizada excesivamente consumista. Diariamente nosotros tenemos la costumbre de ahora mucho más en esta situación de emergencia sanitaria, vamos y compramos generalmente productos
que vienen envasados en envases descartables o en envases, muchos de ellos que no son 100% reciclables, ¿no? Por mencionar algunos casos, por ejemplo, en el caso de algunos productos que el envase es reciclable, pero la etiqueta ya es de PVC y es pegada por temperatura, y entonces todo el recipiente deja de ser reciclable. Entonces, ahí va el rol que dentro de la economía circular, el rol que nosotros como generadores tenemos en que debemos consumir la menor cantidad de productos que tengan envases descartables, o que tenemos que consumir también productos cuyos envases o empaques sean 100% reciclables, ¿no? Existen los programas de recolección selectiva, como los recicladores adecuadamente uniformados y debidamente formalizados, quienes hacen la recolección y llevan los residuos sólidos a sus centros de acopio, donde son nuevamente separados. Hay una separación más fina de acuerdo a ciertas características que deben cumplir los materiales. Estos son comercializados directamente a las empresas o a través de intermediarios, para que las empresas puedan reincorporarlas dentro de su ciclo productivo, de tal manera que estamos promoviendo la economía circular. ¿Cómo era antes la economía? Hablábamos de una economía lineal, en la cual los residuos sólidos los productos generaban residuos sólidos y estos iban a un lugar de disposición final. Ahora ya no, sino con la economía circular, lo que nosotros estamos promoviendo es de que los residuos sólidos sean reincorporados nuevamente dentro de los procesos productivos, de tal manera que ya no se necesita materia prima virgen, sino se utiliza materia prima producto del reciclaje, de tal manera que estos residuos pueden ser una y otra vez reciclados también, dependiendo del tipo y características de cada una de las empresas transformadoras, ¿no? Para la valorización de los residuos sólidos, generalmente los residuos sólidos son valorizados principalmente en elaboración de abonos orgánicos, compost. Ya hay diversas metodologías para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, los cuales sirven como materia prima para abonos, generalmente para recuperación de suelos, etcétera, ¿no? Y lo que no sirve sí tendría que ir a un relleno sanitario, que solamente sería el 20% del total que nosotros generamos. El 20% sí tendría que ir a un relleno sanitario para darle una adecuada disposición final. La siguiente, por favor. Cuando nosotros hablábamos de todo lo que es el manejo y gestión de residuos sólidos en las anteriores diapositivas, todo eso ha cambiado actualmente. A raíz de la situación en la cual nosotros vivimos, en la cual el 11 de marzo, con la llegada de los pacientes cero al Perú, se declara una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A raíz de eso es que el presidente, el 18 de marzo, declara inmovilización social a través del Decreto Supremo 046 del 2020. ¿Y qué es lo que sucede? Con esta declaratoria de emergencia o de estado de emergencia a nivel nacional y la inmovilización social obligatoria, el aislamiento social obligatorio, es que todo lo que se había planificado para el manejo y gestión de residuos sólidos se ve afectado. Si nosotros hacemos análisis, todas las cadenas productivas han paralizado. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, una de las cadenas productivas que ha paralizado es la cadena del reciclaje. Hasta hace poco estamos hablando de que se estaba cumpliendo el principio de economía circular. Es más, las municipalidades seguían implementando los programas de recolección selectiva, de tal manera que tenían dentro de sus procesos planificados de incrementar la cantidad de residuos sólidos que iban a ser acopiados para su posterior valorización. Sin embargo, a partir de la declaratoria de emergencia por la presencia del SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad del COVID-19, ¿qué es lo que sucede? La cadena productiva del reciclaje se ve afectada, los recicladores ya no salen, por consiguiente retornamos a una economía lineal. ¿Qué significa? Que los residuos sólidos
que se generan de todas nuestras actividades, ya sea consumo, entre otros, son llevados a los lugares de disposición final, en este caso a los rellenos sanitarios o a los vertederos, de tal manera que no solo los residuos son dispuestos en los vertederos, sino que también si nosotros hacemos un análisis de nuestro comportamiento, ¿qué es lo que está pasando? Actualmente la mayoría de la población ha modificado sus hábitos de comportamiento, sus estilos de vida. Ya mucha gente no está segregando, algunos sí están segregando, pero los están almacenando en sus viviendas. Algunos ya no, se han empezado a deshacer de todos sus residuos sólidos. Por consiguiente, esta cadena del reciclaje se ha visto grandemente afectada, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, ¿no? Y esto porque los residuos sólidos, o perdón, el virus este tiene la capacidad de un tiempo de vida todavía en algunas superficies, ¿no? Se habla de hasta 3 días, 4 días, dependiendo de la superficie en la cual se encuentre. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente con el manejo de residuos sólidos? Nosotros tenemos muchos hábitos inadecuados que ya los hemos mencionado anteriormente en el manejo de residuos sólidos. Desde la generación, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como generadores, primero, sacamos nuestros residuos, los colocamos en las vías públicas o en los contenedores y a veces el carro compactador demora todo un día para venir a recoger los residuos sólidos. Existen también otra de las prácticas inadecuadas en el manejo de residuos sólidos actuales, es de que vienen los recicladores, rompen las bolsas y se llevan el material aprovechable y el resto de residuos son descartados en las vías públicas. En la recolección y transporte también hay otro problema y es que el personal de limpieza rompe las bolsas y saca el material aprovechable y el carro compactador se puede convertir en un foco de contaminación, o en los lugares de disposición final también lo que sucede es que todavía hay recicladores que informalmente están acopiando material. Si nosotros en todo caso hacemos un análisis de esta diapositiva, vamos a ver que lo que está sucediendo son algunas prácticas en el manejo de residuos sólidos que son prácticas inadecuadas y que pueden convertirse en prácticas de riesgo que a la larga pueden servir como formas de diseminación para el virus. Entonces, a raíz de esto es que salen nuevas normas y generan protocolos para el adecuado manejo de los residuos sólidos. Es decir, durante esta época se prohíbe la recolección selectiva y se prohíbe algunas prácticas inadecuadas, como en el caso de del personal de limpieza que debiera estar rompiendo las bolsas, ¿no? Entonces, frente a esta nueva situación, ¿qué es lo que sucede? Los residuos sólidos, que antes hablábamos de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, ahora hablamos de dos tipos de residuos muy diferentes a los que habla la norma también de los residuos generados en los domicilios, sino estamos hablando ahora de dos tipos de residuos sólidos. ¿Cuáles son? Los residuos sólidos comunes, es decir, aquellos cuyos generadores no presentan sintomatología del COVID-19 o que no sean personas que han dado positivo al análisis, ya sea de PCR o a las pruebas rápidas, ¿no? Y el otro tipo de residuos sólidos que se generan, que tienen que ser considerados como residuos sólidos biocontaminados, que son los residuos sólidos municipales, es decir, generados en las viviendas, cuyos generadores, valga la redundancia, presentan sintomatologías del COVID-19 o que hayan resultado positivos en los análisis respectivos, ¿no? Ya sea la prueba de PCR o la prueba de las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, estos dos tipos de residuos sólidos tienen que recibir un tratamiento especial. Los residuos sólidos comunes, el tratamiento normal que hacen las municipalidades, con la diferencia que ya no se debe acopiar en los contenedores, sino se tiene que promover que los residuos sólidos tienen que ser inmediatamente recogidos una vez sean dejados en la vía pública para no entrar en contacto con las personas, sino los residuos sólidos tienen que ser recolectados inmediatamente por el carro compactador, ¿no? Y ahí van nuestra responsabilidad como generadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No generar gran cantidad de residuos sólidos, porque lo que puede pasar con los sistemas de limpieza es que pueden colapsar. Si antes de la época de emergencia sanitaria
o aislamiento social, nosotros teníamos problemas con el manejo de residuos sólidos. Imagínense ahora que estamos en una situación de emergencia sanitaria donde la mayor cantidad de personas lo que está haciendo es, la mayoría se ha puesto a limpiar sus viviendas, la mayoría ha empezado a consumir mayor cantidad de productos en empaques descartables, y entonces obviamente nuestra generación probablemente se ha visto incrementada y las capacidades logísticas de las municipalidades quizá no puedan soportar toda esta generación de esta cantidad de residuos sólidos que se generan, ¿no? Entonces ahí va nuestro rol como ciudadanía, ¿no? En el sentido de no generemos más residuos sólidos de los que ya generábamos, o no botemos lo que tenemos almacenado en casa durante tanto tiempo, y ahora por esta emergencia sanitaria en casa mucha gente no sabía qué hacer, así que se han puesto a limpiar toda la casa y han empezado a sacar todos sus residuos sólidos, ¿no? Hay que intentar evitar eso. Por el otro lado tenemos los residuos sólidos biocontaminados. No solo los que han estado en contacto con un paciente que ha sido o que tiene la sintomatología o que ha sido ya, ha dado positivo en los análisis respectivos, sino también los EPPs, es decir, las mascarillas, los guantes, todo lo que ha entrado en contacto con estas personas tiene que ser considerado como residuo sólido biocontaminado, y estos tienen que tener un tratamiento especial. En las nuevas normas que están saliendo o en las nuevas recomendaciones, no solo a nivel del Perú, sino a nivel mundial que se ha dado, es de que estos residuos sólidos tienen que ser recolectados o recogidos o recolectados especialmente por un carro acondicionado para este tipo de residuos. No debe entrar en contacto con el personal de limpieza y tienen que no tenga los EPPs, y estos tienen que ser trasladados directamente a un relleno sanitario de seguridad, o en el caso de algunas ciudades en donde se pueda tener un tratamiento, haciendo alianzas estratégicas con las municipalidades, entre otras, lo que se puede hacer es que, por ejemplo, existen ciudades que tienen autoclaves o sistemas de incineración en algunos establecimientos de salud. Entonces, pueden ser tratados ahí y trasladados a un relleno sanitario, ¿no? En el caso de las ciudades que no tengan rellenos sanitarios, lo que tienen que hacer es abrir celdas especialmente acondicionadas para recibir estos residuos sólidos biocontaminados, porque lo que no queremos es que estos rellenos sanitarios o botaderos, perdón, se conviertan en focos de contaminación, ¿no? Entonces ahí es que tenemos que tener mucho cuidado con la disposición final de estos residuos sólidos biocontaminados. Es más, la Defensoría del Pueblo también ha mencionado, había una discrepancia entre el derecho a la intimidad de las personas, de que no se conozca que están infectados con COVID-19, con el SARS-CoV-2, y el bien común. Y acá tenemos que hacer una interpretación de las leyes en el sentido de que cuando dos derechos inalienables de las personas se ven afectados, ¿cuál es el que debe primar? En este caso, prima el bien mayor. Y en este caso, entre el derecho a la intimidad y el bien común de las personas, el derecho que debe primar es el bien común, porque no por proteger la intimidad de las personas que están infectadas con el COVID-19, vamos a poner en riesgo a toda una población, ¿no? Además, por otro lado, si hablamos del derecho a la intimidad, el SARS-CoV no es una enfermedad que uno pueda decir, oye, por conductas inadecuadas me ha dado el virus. No, todos estamos expuestos a ser infectados con este tipo de virus, ¿no? Por consiguiente, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, y no tenemos que decir que no tenemos por qué sentir vergüenza. Dios no quiera que nos pase, pero si alguno de nosotros es infectado, no tenemos por qué sentir vergüenza, porque finalmente no es una enfermedad por conductas inadecuadas, ¿no? Por el contrario, lo que tenemos que hacer es ser solidarios, empáticos, y ayudar a esas personas a que se recuperen prontos desde nuestros espacios sin exponernos, obviamente, ¿no? Entonces, es por eso que les recomendaba esto, y que decía que la Defensoría del Pueblo también ha sacado un pronunciamiento que dice que los residuos
sólidos provenientes de las personas que tienen la enfermedad, que han dado positivos o que tienen la sintomatología, tienen que tener un tratamiento especial, bolsas diferenciadas, ¿no? Y de esa manera evitamos que se conviertan en nuevos focos infecciosos, porque imagínense, si nosotros, no he podido colgarles algunas fotos, pero igual se las voy a pasar a los amigos Alexa para que les pueda pasar algunas fotos de algunos compañeros de Ciudad Saludable, por ejemplo, en la cual se evidencia que el personal de limpieza pública está rompiendo las bolsas para sacar el material aprovechable, ¿no? Entonces, imagínense si una persona infectada o asintomática hubiera entregado sus residuos, entonces estaríamos convirtiéndonos nos haríamos más vulnerables por nuestras prácticas riesgosas, de tal manera que serían focos de contaminación, ¿no? Y entonces hay un protocolo que es de libre disponibilidad para ustedes, y ya les voy a dar en qué página web están los protocolos que hemos sacado como institución para que ustedes sean de libre acceso, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, después de todo esto que les he comentado, algo que tenemos que empezar a trabajar es una propuesta de reactivación de la cadena de reciclaje post-aislamiento. Si nos ponemos a pensar, las asociaciones de recicladores son uno de los grupos más vulnerables en esta situación de emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que sucede? Ellos vivían el día a día. Sus ingresos económicos dependían del material acopiado y comercializado para su posterior reciclaje. Al no salir diariamente, sus economías se han visto afectadas. Hemos conversado con muchos amigos recicladores que están totalmente preocupados porque ya muchos de ellos no tenían que comer. Así que a nivel institucional hemos generado algunas iniciativas para apoyarlos, y han participado muchas empresas que han donado recursos económicos, han donado otro tipo de recursos como alimentos para que se pueda apoyar a los recicladores. Pero la pregunta es, ¿y hasta cuándo vamos a seguir apoyándolo? Porque también hay muchas empresas que están apoyando, pero no se puede apoyar todo el tiempo ni a todos, ¿no? Entonces, con esta diapositiva queremos hacer incidencia. ¿Para qué? Para que la cadena de reciclaje pueda reactivarse. Y reactivarse con la participación de todos los actores, desde el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente tiene que ayudar, asesorar técnicamente a los gobiernos locales para que estos reactiven la cadena de recolección selectiva, la cadena de reciclaje, y no se afecte a las personas. No solo eso, nosotros como vecinos, los que podemos, y sé que estamos en una situación tan complicada y no todos podemos pagar, pero los que pudieran pagar sus recibos de limpieza pública, hagámoslo, ¿no? También tenemos que empezar a separar nuestros residuos sólidos, tanto aprovechables como no aprovechables. Y una cosa que tenemos que hacer es, así no tengamos la sintomatología, porque recuerden, hay personas asintomáticas, y es más, ahora yo veía algunos artículos científicos en que ciudades de altura, como Arequipa, Cusco, Puno, por las características fisiológicas y anatómicas de las personas, probablemente, por un lado, o seamos resistentes, por un lado, o por otro lado, si tenemos el COVID, somos asintomáticos, porque en algunos casos, por ejemplo, hemos desarrollado una caja pulmonar más grande en relación a los amigos de la costa. Por consiguiente, el problema de que nos falta aire no siempre se da. Entonces, es por eso que cuando nosotros hagamos la separación de nuestros residuos sólidos, se recomienda que el residuo reciclable, igual le rociamos una cierta cantidad de hipoclorito de sodio elegida al 1% o al 0,1%, de tal manera que entregamos, cuando tengamos que entregar, cuando se reactive la cadena, nuestros residuos aprovechables, estemos seguros de que están libres del virus en este caso, ¿no? A nivel del Estado, las instituciones como supervisores como la UEFA o como la DIRESA también tienen que asesorar técnicamente a las municipalidades. ¿Para qué? Para que el personal de limpieza y los recicladores tengan prácticas adecuadas de bioseguridad, es decir, que no se expongan demasiado al riesgo de ser infectados con COVID-19, ¿no?
A nivel de recicladores, obviamente ellos están muy deseosos de salir a trabajar. Tenemos que capacitarlos mucho a ellos, dotarles de equipos y materiales de protección para que definitivamente su trabajo sea lo menos riesgoso posible, ¿no? De por sí no es un trabajo con mucho riesgo, pero de todas maneras creo que por un tema precautorio tenemos que, incorporar buenas prácticas ahora más que nunca a nivel de la recolección selectiva, ¿no? La siguiente, por favor, y ya para terminar y no cansarlos mucho, nosotros como Ciudad Saludable y todo un equipo de trabajo hemos sacado algunas guías que seguramente para muchos nos va a servir, algunas guías como por ejemplo la guía de gestión y manejo de residuos sólidos en situación de emergencia, cómo elaborar compost en nuestras casas, de tal manera que ya no estemos botando gran cantidad de residuos sólidos orgánicos al carro compactador. También se ha sacado una guía de manejo de residuos sólidos en el hogar para ciudadanos durante la emergencia sanitaria, es decir, los residuos sólidos aprovechables, cómo debemos segregarlos y almacenarlos hasta que se reactive la cadena de reciclaje, ¿no? Y estas otras dos guías ya más específicas para la reactivación de reciclaje, una de ellas son los equipos de protección personal para recicladores, qué equipos tienen que tener de acuerdo a qué actividades realizan, y la otra guía sí es la guía para reactivación del programa de segregación en fuente y recolección selectiva. Tenemos que asumir un compromiso todos, el compromiso de seguir fortaleciendo la cadena de reciclaje. Todos nosotros que trabajamos en ambientes, si bien es cierto, hacemos mucho, pero creo que después de esta situación de pandemia tenemos que hacer mucho más de lo que hacíamos antes. Tenemos que empoderarnos y trabajar porque la cadena del reciclaje se reactive, porque ya no estemos usando más materia prima virgen en nuestros procesos productivos, porque de esta manera también reactivando la cadena vamos a promover la reactivación económica de muchos recicladores y sus familias que durante esta época de emergencia sanitaria han visto afectadas y con sus economías y definitivamente han estado en una situación muy vulnerable para ellos. Hasta acá la exposición, no sé si hay alguna pregunta, dudas, comentarios, por favor. Bueno, ¿dónde encontramos las guías? Pueden entrar a la página web de Ciudad Saludable, ciudadsaludable.org. Ahí están las guías, son de libre acceso para cualquier persona